combinamos mal. Si me preguntas, no voy a regalarte nada. Stop. La condición es repartirse en más de dos. Stop. Revolución. Las cosas cambian de color. Ya no sé lo que nos pasó. Yo que te di mi corazón. Vuelvo a mirar el celular por si escribís para pasear. La casa guarda de los dos. Yo que te di mi corazón. Nunca supimos cómo hablar. Hay un lenguaje para este final. Lo que nos pasó. Yo que te di mi corazón. Vuelvo a mirar el celular por si escribís para pasear. La casa guarda de los dos. Yo que te di mi corazón. Nunca supimos cómo hablar. Hay un lenguaje para este final. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Amigas de Radio Nuevo Día, estamos en la continuidad de la programación de esta emisora. Tras Laura Andreone y su Siempre Llegué Tarde, estamos dispuestos, con voces distintas pero con el mismo espíritu de siempre, a acompañarte hasta las 5 de la tarde en Fuera de Contexto. Mi nombre es Julián Quiroz y tengo el placer de acompañarlos junto a uno de los grandes valores que tiene esta cooperativa, como es Sandro Díaz. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Fuera de Contexto y de Radio Nuevo Día, la FM 100.9, que volvió al aire con todo, porque estuvimos de receso, una especie de mini vacaciones. Me había mal acostumbrado, te digo la verdad. Estoy en esa. Tenemos compañeros que también le mandamos un saludo a los chicos. Pegaron Faltoso, extensión de fin de largo, mirá vos. faltoso con aviso. Y tenemos en operación técnica a Rodrigo Poloni. Exactamente, el gran Rodrigo Poloni está con nosotros como cada jornada acompañándonos. Rápida presentación porque ya tenemos la primera entrevista en piso. En breve nos va a estar visitando la diputada nacional Roxana Reyes. Esta semana se debate nuevamente el proyecto de ficha limpia, de los cuales ella ha sido una de las impulsoras. Así que, entre otras cosas, vamos a hablar de ello, de la interna radical, obviamente, que continúa, como algunos de los temas salientes de esta jornada. 7 grados 4 la temperatura actual en esta tarde de lunes, que se va nublando en la ciudad de Río Gallegos. 6 grados la sensación térmica, la humedad del 70%. Viento soplando desde el este a 13 kilómetros por hora en este lunes, que tiene una máxima de 8 grados, que ya estamos casi alcanzando y cuyo cielo permanecerá nublado. Anda el Pela Quiroz también, mi padre, por ahí, y también lo saludamos y lo reconocemos porque también es parte de este equipo, que ha descansado, como bien decía Sandro, y ya está dispuesto a remarla, aunque el diario, ustedes saben, todo el fin de semana estuvo activo. Muy activo, con muchas novedades de todo tipo, ¿no? ¿Qué nos pasó?
sismos, novedades políticas, fallecimientos, de todo un poco. Claramente, este no es un rubro que nos permita descansar demasiado y nosotros correspondemos la dinámica y obviamente la demanda de ustedes del otro lado, tratando de estar al minuto y con todo lo que sucede en la ciudad, la provincia y el país. Como te dije, hasta las 5 te acompañaremos en esta propuesta llamada Fuera de Contexto. Y junto a Rodrigo Poloni en la operación, Sandro Díaz en la producción y co-conducción, haremos esto posible hasta ese momento. Es lunes 5 de mayo, ha comenzado el quinto mes del año ya, se siente el frío en nuestra ciudad, pero nosotros lo vamos a calentar un poquito con algo de música y enseguida recibimos a nuestra entrevistada, ¿cierto? Sí, exactamente, estamos escuchando de fondo, mira, piel de gallina, no sé por qué, pero un temazo, himno de mi corazón, de los abuelos de la nada, bien de lunes nublado, pero con onda. Fuera de Contexto te acompaña en cada tarde. Estamos donde vos estás. En la calle, en la oficina, en tu auto, en todos lados. Somos Radio Nuevo Día, 100.9.
Estamos en el aire de Radio Nuevo Día. Esto es Fuera de Contexto en la tarde del 100.9. Son las 15:19 y ya está con nosotros en los estudios de Radio Nuevo Día la doctora Roxana Reyes, diputada nacional por la Unión Cívica Radical, en un año particularmente teñido en lo político por las elecciones de medio término que parecen estar disputándose la vida en muchos espacios, pero que particularmente en esa intención de ser candidata, la tiene a Cristina Fernández de Kirchner de reojo mirando hacia la Corte Suprema, porque allí, hoy de hecho hace un rato contamos en el diario Nuevo Día que pidió la recusación de Lorenzetti, porque hay un proyecto, más allá de la causa vialidad, dentro del Congreso Nacional, que es el de ficha limpia y que es el que podría tener dictamen y le podría impedir finalmente ser candidata a la expresidenta y vicepresidenta de la Nación a cualquier cargo electivo nacional. Bienvenida en principio, diputada Reyes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esto es así, es una semana importante para un proyecto por el cual usted viene trabajando hace tiempo, ¿no? Que es el proyecto de ficha limpia, que en este caso particular, o en el caso particular de Cristina Fernández, le impediría la posibilidad de ser candidata este año. Sí, ahora se da esto de que dicen es un proyecto a medida, como vos lo decís, a medida de Cristina Fernández. En realidad, nosotros venimos militando y trabajando por el proyecto de ficha limpia. Yo llevo 8 años recorriendo la provincia, logrando que se implemente en algunas localidades, que algunas localidades de Santa Cruz ya lo tienen. Y no lejos de pensar en que la figura de ella, si bien hay muchos que lo piensan, es un proyecto que se viene peleando hace muchísimo, que perdió estado parlamentario, que se volvió a presentar. Hemos presentado un montón de proyectos que fueron cayendo y llegamos a un acuerdo, y el acuerdo es dos sentencias condenatorias por delitos graves de corrupción. Ya a cualquiera que le preguntás, una persona que tiene 2 sentencias condenatorias por delito grave de corrupción, ¿puede manejar de vuelta los recursos públicos? ¿Puede ser nuevamente quien dicte tus leyes, resuelva por vos? O sea, la verdad que queda claro que no. Para cualquier trabajo te piden certificado de antecedente y te inhabilitan, con 2 condenas te inhabilitan seguro. Ahora, que se dé la situación de que Cristina Fernández, entre todas las causas que tiene, tenga 2 condenas firmes, bueno, ya es un tema que excede totalmente el movimiento ciudadano de ficha limpia, porque además que era un movimiento ciudadano, o sea, se juntaron muchísimas firmas, se viene empujando el tema hace mucho, y a la gente no le puede resultar indiferente, porque nosotros todo lo que nos está pasando en Santa Cruz, muchas de las cosas que nos están pasando en Santa Cruz, falta de trabajo, falta de desarrollo, el estado de las rutas, los hospitales en las condiciones que están, no tienen gasa, no se construye un hospital hace muchísimos años, las escuelas, que no es que no se construyen escuelas, se caen a pedazos la que hay, toda la situación que nosotros tenemos es precisamente porque hubo una organización que tenía características mafiosas, que se apoderó del Estado en beneficio propio, lleno de funcionarios enriquecidos, una justicia mirando para otro lado, y todos pueden seguir manejando la cosa pública. En Chubut, pasando Ramón Santos, ya dijeron, ni electivos con condena, ni funcionarios públicos, claro. ¿Sí? O sea, ni funcionarios públicos, ni los que no son electivos. O sea, imagínate que están un poco más adelante. Allí tuvieron igual, en esa provincia, digo, la actuación de la justicia provincial particularmente fue mucho más significativa en las causas del embrujo, por ejemplo, ¿no? Varias causas contra funcionarios del gobierno, pero que en ese caso la justicia local sí actuó, ¿no? Actuaba. Bueno, mira, este tema que vos me traes a colación es interesantísimo, porque yo escuché en un medio de Zona Norte al vicegobernador de Santa Cruz, que estamos hace rato en un ida y vuelta, lo escuché decir que yo impulso ficha limpia y que eso es darle poder a una justicia kirchnerista, creo que dijo, una justicia que es una corporación que protege a los corruptos, y que yo le estoy dando muchísimo poder con ficha limpia porque la justicia de Santa Cruz no está en condiciones de juzgar a nadie. Yo le digo al vicegobernador, y esto es muy importante, él no es un comentarista, él es el vicegobernador. Antes podía comentar que la justicia de Santa Cruz no servía, que la justicia... Ahora no. Ahora tiene que tomar una decisión. Y la decisión claramente es cumplir su rol. Él tiene un rol. ¿Lo quiere cumplir o no lo quiere cumplir? ¿Cuál es el rol?
mejorar esta justicia, se dice que es así. ¿Y cómo se mejora esta justicia? Que dicte, que impulse el dictado de una ley que organice la justicia, de reorganización de la justicia, que impulse los juicios políticos que sean necesarios si cree que tiene que haber juicios políticos, que se anime a impulsar los juicios políticos si cree que tiene que haber juicios políticos, que además reglamente adecuadamente el proceso de selección y designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, pero que lo haga. Y si todo eso no le alcanza, bueno, que haga el pedido de intervención federal de la justicia de Santa Cruz y pida a los organismos nacionales o internacionales que sirvan de veedores del proceso democrático y republicano de esa intervención. Pero no puede seguir siendo un comentarista, quejarse y decir, no, ficha limpia no porque la justicia es mala. Bueno, hijo, pero sos el vicegobernador y dijiste que viniste a cambiar las cosas. Y resulta que estamos en los medios de comunicación, en las redes, diciendo que no, ¿cómo vamos a poner ficha limpia a Santa Cruz si la justicia es corrupta? Bueno, si la justicia es corrupta y sos el vicegobernador y podés manejar desde la Cámara de Diputados un pedido de juicio político, o podés impulsar una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, o podés pedir una intervención del Poder Judicial, o podés tomar decisiones en cuanto a la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, hacé lo que tenés que hacer. Pero se acabó el tiempo de las víctimas o de los comentaristas y es el momento de actuar, ¿sí? Porque ya no está el kirchnerismo del gobierno y no de hoy. Muchachos, hace un año y medio, vamos para 2. O sea, no podemos seguir diciendo no porque tenemos una justicia. Para eso pidieron llegar al gobierno. Ahora están en el gobierno. Entonces cambiémoslo, porque si no seguimos con las mismas prácticas y lamentándonos y diciéndonos ficha limpia no, porque esa justicia es corrupta. ¿Y quién la va a cambiar? Esa justicia si es corrupta. Entonces, por favor, que se pongan a asumir el rol que les toque con seriedad, ¿no? Un momento de con seriedad. Y decir, ¿pueden o no pueden? Y si no pueden, también que lo digan de cara a la sociedad. No podemos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Hay una cuestión, justamente me sirve esto que usted dice como pie para mi siguiente pregunta, porque yo pienso ¿no? en las palabras de Cristina Fernández que dice, no me están proscribiendo a mí, sino al peronismo, volviendo, digo, citando la historia, recordando a aquellas elecciones que el peronismo no se pudo presentar, Frondizi fue presidente, justamente apoyado de alguna manera por el peronismo, y más allá del hecho histórico pienso, y tomo esto que usted dice también, que hay, más allá de lo judicial, correlación de fuerzas políticas, ¿no? Que son los que en definitiva en muchos casos hacen que, por ejemplo, esta cuestión judicial en la provincia esté trabada, pero que eventualmente también, Cristina no siendo candidata, esas fuerzas que la votarían a pesar de estar condenada y demás, eventualmente irían detrás de su candidato. Y pienso, y le pregunto también cuál es el proceso político también para, digo, desandar esa situación, porque la ley es un punto, es un paso, pero después tenemos cientos de candidatos, ¿no? que se han vuelto a presentar en el país, incluso habiendo sido condenados, habiendo sido incluso condenados socialmente, se presentaron y fueron apoyados masivamente también. Entonces, digo, más allá de lo judicial, más allá de lo legislativo, también hay un proceso permanente político que debe darse para derrotar, si se quiere, a esa fuerza cultural. Sí. Cultural. Yo siempre digo que es una batalla cultural. Lo que vos estás señalando es, aun cuando están condenados, haya o no ficha limpia, hay quienes están dispuestos a votar a un condenado por delitos graves de corrupción. ¿Sí? Esto es lo que me estás diciendo. Hay gente que está dispuesta a votar a una persona que está condenada por delitos graves de corrupción. No, a ver, esto es una batalla cultural y decirnos la verdad. Nosotros estamos así, casualmente, porque se han beneficiado de los recursos y del Estado en beneficio propio. Entonces, mira, desde un lápiz, desde lo chiquito a lo grande, es lo que hay que mostrar culturalmente y socialmente, que es lo que nos priva de tener los servicios básicos que nos están faltando. Entonces, hay que trabajar, obviamente que hay que trabajar mucho, porque la transparencia, la honestidad, más allá de que pensemos, ¿hay que privatizar o no privatizar aerolíneas? Eso, la doctora Reyes puede pensar que hay que privatizar, el otro que no. Nos sentamos, discutimos, son ideas, ¿sí? Es nuestra mirada sobre el Estado. Estado más chico, Estado más grande, Estado que tenga empresas públicas, Estado que no tenga empresas públicas, pero de ahí a hablar de tener corruptos
en el manejo de la cosa pública que se están beneficiando, es lo que hay que hablarle a la gente directamente. Porque, insisto, la transparencia y la honestidad no es una opción, es una obligación de la República, aun cuando los que propiciamos esto, en algunos momentos no somos escuchados porque se dejan tentar por otras cuestiones. Hoy, chicos, por ejemplo, el empleo público. El empleo público, porque no hay trabajo en esta provincia, se ha convertido en un factor que utilizan los gobernantes para tener militancia y para tener gente rentada que le responda. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la gente se equivoca, la gente está... No, pasa eso porque no tenemos desarrollo, porque no tenemos producción, porque no tenemos actividad privada, porque no damos ventajas comparativas para que vengan las empresas, porque no tenemos un plan de gestión en turismo, en desarrollo, una serie de cuestiones. Y esto lo hacen no porque no sepan desarrollar el turismo en la provincia, no porque quieren tener a la gente sometida para que siga viviendo de las migajas que le puede tirar quien se apodera del estado de beneficio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Cuando vos pones un funcionario que no está preparado, porque estás pagando un favor político, pones un funcionario que no está preparado en minería, en petróleo, en desarrollo, en producción, en turismo, lo que estás haciendo es quitando la oportunidad a miles de santacruceños que podrían tener una provincia desarrollada. El cambio que tenemos que hacer es funcionario. Por eso están dispuestos a votar a alguien aun cuando sea corrupto, porque no estamos viendo realmente el daño social que eso significa. También pasa, perdón Sandro, que hay una cuestión de lo moral, quizá que a veces no termina pesando, porque si el tipo te dice, que pasa mucho, ¿no? Roban pero hacen, es una asunción histórica de nuestra sociedad, que pasa que muchas veces quienes vienen con soluciones desde lo moral, incluso desde lo judicial, no solucionan las cuestiones de la práctica diaria, y por eso en muchos casos hemos vuelto sobre esos pasos. Claro, pero vos fijate, a mí, por ejemplo, muchas veces una de las críticas que me hacen es, ¿qué hizo? Yo nunca administré la municipalidad, yo nunca administré la provincia, ¿sí? El que maneja, en definitiva, la política pública es el gobernador o el diputado o el intendente o eventualmente quien tiene los ejecutivos de una comisión de fomento o demás. Esto es lo que hay que poner bajo la lupa. Si nosotros tenemos un intendente, un gobernador, quien sea, que tenga causas pendientes por corrupción y que esté demostrando manejar indebidamente los recursos, ¿hace con qué? ¿Con la propia? ¿Hace con la nuestra? ¿Hace con la tuya? ¿Hace con lo de los impuestos? Entonces, eso de roban pero hacen, es la verdad una frase nefasta en cuanto a pensar la república que nosotros queremos, la provincia que nosotros queremos. Tienen que hacer sin robar. A ver, repitan de vuelta conmigo. Tienen que hacer sin robar. Esa es la solución para la provincia. Gestionar como corresponde sin robar, ¿sí? Sin malversar, sin distraer fondos para otros fines, sin enriquecerse y sin mantenerse indefinidamente en el poder como si el poder fuera propio y personal, ¿no? Saber cuándo tienen que retirarse si no están cumpliendo su función. Hay quienes dicen que Ficha Limpia podría ser una conducta antidemocrática. ¿Qué respuesta le dice a esas personas que por ahí lo creen porque tal vez tienen un sesgo político, porque tienen una militancia? ¿Qué le puede decir usted como para defender su postura, digamos, y como para esa persona que cree que realmente puede ser algo que atiende a la democracia y demás? Mira, yo te pregunto, alguien que tiene un nene chiquito, ¿lo deja al cuidado de un abusador con 2 condenas por abuso? No, claramente no. Claramente no. ¿Por qué? Porque protege el interés del niño, ¿sí? Pero le está privando a este señor con 2 condenas por abuso desempeñarse y trabajar. No, que haga otra cosa, pero no puede trabajar con niños si tiene 2 condenas por abuso. Bueno, lo mismo, si alguien está condenado 2 veces por haber malversado, por haber robado, por haber utilizado los recursos públicos indebidamente, haber dañado a toda la ciudadanía, la plata de las escuelas, la plata de las rutas, ¿lo podemos volver a dejar cuidando los recursos o manejando los recursos? Claramente no. Servirá para hacer otra cosa. ¿Y cuál es el interés que protejo? ¿Protejo el interés de esta persona que quiere ser candidata o protejo el interés general de él, el tuyo, el de todos los que están trabajando? No pueden estar todos los días cuidando que no los roben.
Yo tengo que proteger el interés general. Y el interés general es tener gente honesta trabajando en lo público, ¿sí? Entonces, no es antidemocrático, por el contrario, lo que se hace es se fortalecen las instituciones, se fortalece la democracia, se asegura que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que no haya ningún tipo de desvío, nadie deja al cuidado de la caja fuerte a un tipo que fue condenado 2 veces por ladrón, nadie lo hace. Entonces, ¿por qué deberían hacerlo los ciudadanos en la decisión de quién va a manejar sus recursos? No es antidemocrático, estamos defendiendo un interés superior. El ciudadano se levanta todos los días, sale a trabajar, cumple 8 horas de trabajo, paga sus impuestos, no puede estar controlando que el que está decidiendo en el gobierno lo esté robando o no. ¿Quiénes somos los que los tenemos que proteger? Nosotros, los legisladores, que tenemos que decir, che, ese no puede manejar los recursos públicos. ¿En defensa de quién? De toda la ciudadanía. No es antidemocrático, no, para nada. ¿Y cómo viene esta semana? ¿Se va a dar sanción? ¿Qué lee usted respecto del proyecto y lo que vaya a suceder adentro del Congreso? ¿Del proyecto de régimen penal juvenil? No, de ficha limpia. Perdón. De ficha limpia, ese Senado. Ujú. Mira, teníamos la duda porque en su momento dijeron que los senadores de Santa Cruz no iban a dar quórum, no lo iban a votar. Hace casi 10 días lo dijeron públicamente, más el gobernador dijo que él había instruido para que voten ficha limpia. La verdad que yo inmediatamente que me enteré que el gobernador decía que estaba a favor de ficha limpia, cosa rara, ¿no? El gobernador a favor de ficha limpia, el vicegobernador en contra, ¿no? Una cosa rara. Pero apenas me enteré, dije, bueno, que la dicte en Santa Cruz, hay que, la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Que la sanción en Santa Cruz. Pero después de esto que han manifestado los senadores de Santa Cruz, que eran los que estaban en duda, creo que está en condiciones de que salga ficha limpia. O sea, que tengamos la media sanción que falta y que sea ley, ¿bien? Uh-huh. Entonces, bueno, esto realmente es para celebrarlo, vamos a celebrar porque es fundamental para las instituciones, pero es a nivel nacional, ¿no? Es para presidente, vicepresidente, diputado nacional y senador. Es a nivel nacional. A nivel provincial vamos a seguir sin ficha limpia, salvo que se dicte acá. Entonces, por eso es importante seguir empujando el tema. No parece por el momento ser un tema prioritario en la gestión en Santa Cruz. Aunque entiendo que Piero Boffi fue quien lo impulsó en San Julián, ¿no? Y hoy es diputado. Piero Boffi lo impulsó en San Julián, Matías Trepo lo impulsó en Perito, bueno, se sancionó creo que en Truncado, en Deseado por el diputado Berestein y en Río Gallegos, ¿sí? O sea, ya son 5 localidades de Santa Cruz que tienen ficha limpia, no sé si tienen alguna otra más. No parece ser agenda, pero lo que pasa es que en Santa Cruz hay que preguntarse qué es agenda, porque no están debatiéndose en la Cámara de Diputados el estado de las escuelas. No se está debatiendo. No se está debatiendo en la Cámara de Diputados cómo estamos con presupuesto educativo, plan de alfabetización y una serie de cuestiones que son fundamentales porque tenemos la educación bajo cero, estamos de acuerdo, ¿no? No se está debatiendo el régimen electoral. Veníamos diciendo desde la Unión Cívica Radical que iba a pasar algo y que íbamos a tener que ir a alguna elección eventualmente, sí, y sucedió. Sucedió lo de Zuluaga. Y ahora no tenemos un régimen electoral, porque sacamos la ley de lemas, pero el artículo 3 de la ley que deroga la ley de lemas dice que se reúne una comisión para redactar un nuevo sistema electoral, código electoral o lo que sea. Sí. Nuestros hermanos de Chubut, de vuelta, nuestros vecinos de Chubut, ya tienen régimen electoral, código electoral y demás. Nosotros no tenemos ni eso, ni ley de ética pública. No basta con que el gobernador se pare delante de la pantalla y diga se acabaron los chorros, vamos por todo, vamos a hacer denuncia, esto se terminó, acá se terminó, si no tenemos una ley de ética pública. Entonces, ley de ética pública, régimen electoral, situación de educación. Bueno, hay muchos temas que no son agenda en Santa Cruz y que es preocupante que no haya un cambio de época en esto. Lo de régimen electoral ahora es un problema para nosotros. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener que salir como a las corridas, ¿no? A ver qué respuesta se da. Y en este presente político, digo, ustedes también, ustedes en referencia a la Unión Cívica Radical, están debatiendo puertas adentro de qué manera pararse tanto a nivel nacional, ahora que se vienen las elecciones legislativas, como también, imagino, recobrar fuerzas a nivel provincial.
la presencia en la convención de los intendentes, seguramente radicales, pero que participaron de la alianza con Por Santa Cruz, debe haber sido un buen síntoma, ¿no? De correspondencia hacia su partido original inicialmente. Sí, siempre, vos sabés que los partidos políticos son la primera manifestación de la democracia interna. Entonces es muy importante que más allá de cualquier diferencia, que la hubo, ¿sí? En cuanto a cómo se integraban, si se integraban frentes electorales, si no, y de qué forma, y en qué momento, podamos encontrar esto que encontramos ahora, que es un camino de diálogo, un camino de debate, donde respetando las diferencias y las posiciones diversas, porque hay quienes son frentistas, quienes no son frentistas, quienes creen que hay que hacer un frente con nuestros antiguos aliados de la coalición cívica, del socialismo santacruceño y demás, otros creen que hay que hacer una alianza con el Cero, con Por Santa Cruz o con los partidos que están ahí. Otros consideran que no hay que hacer frente de ninguna forma en este momento, otros consideran que con la Libertad Avanza. Bueno, estas son las cuestiones que hoy se están debatiendo, que lo mismo sucede a nivel nacional y está sucediendo a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes verán las grandes diferencias que hay, inclusive dentro del mismo partido gobernante. Yo siempre digo que cuando se acuerdan alianzas electorales, tienen que ser alianzas que respondan a un principio programático. O sea, yo no puedo estar acá diciéndoles a ustedes que no tenemos ley de ética pública, no tenemos un régimen de reorganización de la justicia, que no tenemos o no estamos impulsando los juicios políticos en la justicia si hay que impulsar, que no tenemos un programa de educación de cara a la gente, transparentado, cómo está la situación de las escuelas, el presupuesto y lo que se invierte en educación, el propio tema de un pedido de desafuero. Hay un pedido de desafuero donde se viene manejando de una forma muy rara, muy cerrada, muy poco de cara a la gente. ¿Podemos encontrar puntos de acuerdo? ¿El radicalismo con todo esto que venimos señalando? Bueno, estas son las cuestiones que se debaten. Hay quienes creen que no, que tenemos diferencias sustanciales, fundamentales, ¿sí? Hay quienes creen que las diferencias no son tales y hay quienes creen que tenemos que conservar determinada identidad de partido, ¿sí? Bueno, estos son los debates que se dan y bienvenido sea que se den. Yo creo que eso y después a cada uno le permitirá, ya sea dentro de su partido o fuera de su partido, tomar las decisiones que crea que tiene que tener. ¿Ya definió si será candidata este año? No es una decisión que esté tomada, que esté en discusión en este momento. Perfecto. Roxana Reyes nos visita, la diputada Roxana Reyes, doctora Roxana Reyes, representante por Santa Cruz en el Congreso Nacional, quien, con quien estamos charlando fundamentalmente del proyecto de ficha limpia que se debatirá, que aparentemente tendrá la media sanción faltante en el Senado esta semana. Hablamos de la interna radical. ¿Alguna pregunta que le quede a usted? Yo lo veo con ganas de preguntar, Sandro. Sí, ¿tiene diálogo con el vicegobernador? ¿Tuvo diálogo una vez antes de que se ponga tan tensa la situación como ahora? Mira, yo tuve diálogo antes de que fuera vicegobernador muchas veces. Una vez, sí, desde que asumió. Yo siempre estoy abierta al diálogo institucional para hablar estas cosas, para hablar, por ejemplo, de este régimen penal juvenil que nosotros vamos a sancionar a nivel nacional, pero que las provincias tienen que implementar, para hablar del defensor de los derechos del niño que tenemos que impulsar, cómo avanza el concurso y está dentro de su órbita, para hablar sobre el régimen electoral, para hablar sobre lo que es la ley de fueros y el desafuero o no que está pedido en este momento, para hablar de ficha limpia. O sea, la verdad que a mí me parece insólito que se diga que no podemos sancionar ficha limpia en Santa Cruz y que tenemos que fumarnos a los condenados por corrupción manejando los recursos de los santacruceños con todo lo que nos ha pasado, solo porque nada menos que el vicegobernador, que es el que tiene la responsabilidad política ahora, dice que la justicia está cooptada. Pero bueno, si la justicia está cooptada, si la justicia es una corporación, si la justicia, bueno, ya no está, según el vicegobernador, está otro color político, hay otra fuerza política que lo resuelva, pero que lo resuelva, porque hay herramientas para resolverla. Si quiere nos sentamos y le explico cuáles son las herramientas para resolverla. Entonces, el diálogo pasa por ahí, no es un diálogo para la interna, ni un diálogo para pelear, no es un diálogo para encontrar los puntos donde nosotros creemos que podemos ayudar. Porque, a ver, el sentido
de estar en política es poder transformarte la vida en algo a vos, que mañana vivas en una provincia un poquito mejor. Si no, no tiene sentido nuestra participación política por egos, porque ocupo este lugar, porque ocupo el otro. Si no podemos hacer algo que realmente trascienda, yo creo que Ficha Limpia es algo que trasciende. En algún momento la ley Lucio fue algo que trascendió y por lo que trabajamos mucho. Yo he trabajado por registro de deudores alimentarios, ahora régimen penal juvenil, en el Consejo de la Magistratura, tratando de elegir los mejores jueces. Eso es lo que justifica la función pública. Porque vos lo que tenés que procurar es llegar a acuerdos que le cambien o que le modifiquen la vida en algo a la gente. Esa continua pelea y rencilla en los medios de comunicación entre actores políticos, la verdad, al final del día, a mí no me cambian en nada. Como ciudadana te lo digo. Diputada Reyes, muchas gracias por su visita. Como siempre, estaremos atentos a lo que suceda esta semana y obviamente la volveremos a convocar seguramente. Muchas gracias a Ahora ustedes. sí le pregunté, porque la vez pasada cerró la nota y dijo, vos no me preguntaste. Le quiero comentar a la audiencia que es quien me bautizó como Santiago Caputo y en base a ello se me está viniendo el bullying en contra. ¿Están haciendo bullying? Sí, Tengo sí, proyectos con eso. Tengo proyectos con esto, lo voy a implementar en la radio y en los medios Algo de que me comunicación. ampare, por favor. Pero tenés, Un disculpame aire, que... dicen que tengo un aire. Sí, tiene un aire muy fuerte. Pobre de mí. Yo soy el Santiago Bueno en tal caso. 15:45, música en fuera de contexto. Sí, Lo presenta usted. Tema musical, vamos a escuchar a una banda que se llama Camionero, haciendo el tema Genio del Abasto, una banda que estuvo tocando en Comodoro Rivadavia el fin de semana. Escúchenla, muy buena. Voces del abasto porteño que me estás boqueando, se cortan los labios en las botellas. Festival, patrullero y vino hostil. Vendas en la mano. ¿Dónde estás, hermano? Vuelva a tu lugar. Sobre el valle brilló la vacante habla. Seamos extraños, no miramos daño. Sobre Sarmiento y Chanchoré lloran contra la pared. Risas en el baño, besos sin engaño. Rayo, ¿dónde vas? Solo quiero que pruebes mi habilidad y lo que se interponga. Tendrá la forma que yo disponga. Te encontré en este agujero vil y estamos en mano. Rencores hermanos no acaban jamás. Sobre la valle brilló la vacante se habla. Seamos extraños, no miramos daño. Sobre Sarmiento y Chanchoré lloran contra la pared.
dónde vas, solo quiero que pruebes mi agilidad y lo que se interponga tendrá la forma que yo disponga. Amigo, ¿dónde vas? Solo quiero que pruebes mi agilidad y lo que se interponga tendrá la forma que yo disponga. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos emigrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cima Construcciones, una empresa santacruceña, te ayuda a hacer realidad el sueño de la casa propia. Si querés dejar de alquilar e invertir en tu hogar, contamos con planes de obra 100% financiados. Otra opción, inicio inmediato con entrega mínima. Cima Construcciones tiene una posibilidad para cada economía. El sueño de la casa propia en Santa Cruz hoy está más cerca que nunca. Asesorate con nosotros al 2966 74 41 48. Cima Construcciones, una empresa santacruceña. Tu casa propia más cerca que nunca. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMóvil. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar.
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. El sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. No olvidarás, no olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás.
Temazo de Ataque 77, versión en realidad de Ataque 77, pero muy bueno. conocida, de los años 90. El disco. ¿Otras canciones? No. Ah, esto es de ellos, me parece. ¿No? A ver, para ahí sale uno profesional. Ángeles Caídos del 92. Ángeles Caídos, Caídos. ahí va. 92, tapa Letras Verdes. Sí, Letras sí, Verdes. sí. Que tuve esa mochila en el secundario mucho tiempo. Sí, qué grandes mochilas, No duraban 2 semanas. La miraba mucho y se cortaban las sí, tiritas. se cortaban las tiras, pero yo he tenido alguna. Tenía una de 2 minutos que me duró. Y otra de La Renga de Insoportablemente Vivo, que las dos me duraron. Bueno, 2 o 3 años. Las pintaba con corrector. Sí. Nosotros Con tres corrector, pudimos. se le pegaban parches. Nosotros pudimos haber hecho una banda, ¿no? Pero estamos en un programa de radio. Bueno, acá nuestro operador tiene una banda en realidad. Sí. Yo tuve una banda, pero bueno, me retiré de la música. Claro, no. Yo solamente pasé por el conservatorio, aprendí a tocar, aprendí a tocar Fuego de Intoxicado, que ni siquiera me la dieron. Sí. Ni siquiera me la dieron para aprender, la aprendí en los pasillos. Ahí. Sol, la, re, la, sol. Exactamente. 3 notas. Vendí un poco de humo con eso y no llegaba. Y ya está. No, yo nunca, me hubiese gustado ir al conservatorio, pero nunca, ni cerca. Estuvo buena la experiencia comunitaria. Eso sí puedo, porque yo que venía por ahí en una escuela que nada que ver con la música, era como que todos estén ahí metidos en la música, fue divertido. De hecho, todos terminaron siendo grandes músicos locales. Mirá. Pero, qué temazo, ahí suena fuego. Pero estuvo bueno compartir. De hecho, de ahí después me quedaron los contactos para hacer notas a músicos. Contacto Claro. todavía que sigo ¿Te usando. acordás que éramos compañeros? Bueno, ¿Sabes cuántas veces mandé ese mensaje? yo no aprendí a tocar nada, pero. Pero te puedo hacer una nota Claro. el viernes a las 11:30. Vos, Rock Sin Vuelta iba los viernes a la noche, ¿no? Sí, pero es el horario de modo acústico de Arriba del Día. Ah, Por ese día. Pero Rock Sin Vuelta, programa de radio viejo, capaz que alguien se acuerda, iba los sábados de 8 a... los sábados. Sí, los sábados. ¿De bien. 8 a 10? Sí, de 8 a 10. De 8 a 10, 2 horas. ¿Te cruzás gente que te pide que vuelva a Rock Sin Vuelta? Amigos principalmente que se terminan... Oyentes amigos, oyentes que terminaron siendo amigos y que tiran esa. Pero no, nunca fui tan nostálgico, tampoco la pavada. Digamos, Bueno, no, pero fue un buen ciclo. ¿Cuánto duró? ¿5 años? 4. Ahí Sí, me acuerdo que el día que terminó acá con este comentario retro, si siguieron un año más la rompían. Eso es un hijo de mil, ¿viste? Nah, Al otro claro, día. llevo 4 años. Pará un poco, boludo. Pero bueno, yendo a otra cosa, yendo no tanto al under de Río Gallegos, le vamos a comentar a todos los Ubers y a todos los taxistas. Saludos para Jorge. Exactamente. Que nos escuchan ahí, que tocan bocina, a los camioneros, a los tacheros, también remiseros, o a la gente que escucha en el trabajo, en la oficina de tránsito, ¿será? ¿En la oficina municipal? ¿En la oficina de provinciales? En provincia también, sí. Que escuchan, porque hay algo que seguramente se está hablando en todas las oficinas, que es, ¿viste el Eternauta? Seguro. Vos sabés que yo soy poco de la televisión y demás. Hice el intento. El viernes a la noche. O el jueves a la noche. Bueno. El jueves a la noche creo. De verla y me quedé dormido. ¿Qué viste? Vi 15 minutos, pero estaba muy cansado y me quedé dormido. Tiene un... Y me desperté, iba por el segundo capítulo y a la mitad y dije, no. Eso que te podía... Es una falta de respeto lo que te hacen. Enganchar, ¿eh? Sí, es que yo no tengo duda, pero tengo eso de que cuando me siento frente a un tele por ahí es al final del día y viste, miro un ratito y ya estoy cabeceando. Es que la opción a eso es desvelarte. Tipo, estar mal dormido. Podría haberlo hecho, pero no me dio la energía, básicamente. Fue como que me preparé, me serví una copita de vino, todo, dije, bueno, voy a mirar el Eternauta y no. Se me truncó por el cansancio. Pero sí lo voy a ver. Y encima el primer capítulo tiene una cosa ahí que le pone mucho suspenso. O sea, no sabes por dónde va a venir la sorpresa. Y porque parece una serie, parece una realidad cotidiana. Está basada en la actualidad al principio. Y después ya se pone un poco más distópica. Para el que no la vio. Y para el que la vio, seguramente ya saben de qué estamos hablando.
Y yo la vi, estoy en el anteúltimo capítulo. El quinto. Sí, ¿sería? exactamente. Hay uno que se llama Crudo. Y sí, es crudo. A mí, de hecho, me dejó una sensación de... Mejor pongo una pausa. ¿Viste? Sí. Como que no tenía ganas Hasta de... acá. Exactamente. Hay unas referencias, para el que ya la vio la va a entender, pero el Eternauta es del 50, la historieta. La historieta, sí. ¿Y qué hizo el director? Bruno Estañaro. Bruno Estañaro. Sí, que hizo Ocupas, por ejemplo. Exactamente. La llevó al presente. Y hay una cosa que te choca, que tienen celulares y están en la actualidad, digamos. Claro. Seguramente que... Fue a propósito esto porque lo escuché hablando a Ariel Estaltari, que fue guionista y actor de esta serie, y también a Darín, que le preguntaron, digamos, si esto estaba hecho adrede, y sí, fue a propósito, digamos, situarlo en la actualidad. Y queda muy bien, lo llevan muy bien, porque pudo haber quedado muy mal, pero al contrario, queda excelente. También teniendo en cuenta que la serie habla como, cuando vos ves el cómic original, habla como de la actualidad. Entonces tenían que, como que le daba ese permiso para poder hacer algo así. Porque si no iba a ser una serie más del año, de los antiguos, de la antigua Buenos Aires, digamos. Sí. Y se iba a ir un poco de tema, digamos. Y era todo un trabajo que conllevaba otras labores, ¿no? Porque ambientar los autos, la vestimenta, si bien se hace, conlleva otra dinámica. Totalmente. Otro presupuesto. Y hablaban de esto de que no te iba a identificar. Es difícil empatizar con alguien de hace muchos años en la Argentina que no viviste, que tal vez ni tus abuelos vivieron. Es como bastante más difícil. En cambio ahora, él lo llevó para un lado en donde tenía que ambientarse. Entonces, hay unas referencias al Mundial, a Malvinas, y el personaje principal, que hace Ricardo Darín, Sí. Es un ex combatiente. Un excombatiente de Malvinas. Hay una referencia interesante que surgió en las últimas horas, que es de una de las traductoras, que ella dijo que a propósito referenciaron como Malvinas Island, incluso las que en el resto del mundo, por obviamente la incidencia de Inglaterra, se conocen como Falkland Islands. Ella lo hizo a propósito y en todos los idiomas está traducido como Malvinas Islands. Muy bueno. En respeto justamente a que el Juan Sabia es el principal personaje, es un excombatiente. Exactamente, y es genial esa referencia porque muchos, si la ves en el exterior, van a traducirla básicamente para poder entender y que se diga Malvinas. Hay una referencia de que es una serie argentina y que hayan tenido ese cuidado también resalta mucho. Así que escuchamos al director dando la explicación de por qué la llevó a la actualidad y por qué hace referencia a los excombatientes. Eternauta, el ícono cultural que es una buena oportunidad para recuperar a los veteranos como parte de la historia y ligándolos a la idea de un héroe. Porque bueno, obviamente los veteranos es algo que sistemáticamente nosotros como sociedad de algún modo escondemos o están invisibilizados. Me pareció muy interesante, de entre todas las actualizaciones que hay de la historia, haber hecho a Juan Salvo excombatiente de Malvinas. Quiero preguntarles cómo llegaron ustedes a esa idea puntual. En realidad, de alguna manera arrancó con la decisión de cambiar la historia, contar la historia desde el tiempo presente, porque nos parecía que esa era la decisión correcta, teniendo en cuenta la intención del autor de hacerlo del mismo modo en aquel momento. Y entonces eso nos hizo preguntarnos hoy, ¿quién podría tener esa cercanía con el mundo de las armas? Porque bueno, nuestra sociedad por ahí, a diferencia de la yankee, no tiene tan internalizada esta proximidad con agarrar un arma y salir a la calle. Entonces, de algún modo eso nos fue planteando una dificultad, y cuando apareció la idea de que Ricardo fuera el protagonista, yo inicialmente, digamos, me parecía difícil, no lo veía por el despliegue físico que tiene la historia, pero en un momento conecté los dos extremos y me di cuenta que
tal vez una cosa podía resolver la otra, o sea, que tuviera esa edad podría terminar, digamos, trayendo a colación que el personaje fuera excombatiente, y eso a su vez nos resolvía un tema que no habíamos logrado resolver respecto de cómo justificar que este tipo a las 10 horas de que arrancó la nevada tenga esta aptitud para las armas. Por otro lado, una vez que llegamos a este concepto, también sentía que siendo el Eternauta el ícono cultural que es, y ya trayéndolo al tiempo presente, me parece que es una buena oportunidad para recuperar a los veteranos como parte de la historia y ligándolos a la idea de un héroe. Porque bueno, obviamente los veteranos es algo que sistemáticamente nosotros como sociedad de algún modo escondemos o están invisibilizados, y qué mejor oportunidad que esta para transformarlos en protagonistas y en las piezas claves, ¿no? Ahí escuchábamos al director hablando de esta referencia. Es un tipo que claramente piensa en todo, ¿no? Es que es lo lindo de conocer este detrás de escena, ¿no? Del cual ha hablado Darín, Staltari, el propio Estañaro, de cómo se trabajó para hacer una serie, porque yo creo que también, no todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente va a comprender lo complejo que es hacer una serie. En este caso, digamos, hay una historia previa, que es la de cómic, sí. Héctor Germán Westergel. Pero por lo general, cuando se arma una historia, uno piensa líneas generales, pero los guionistas tienen que pensar en la personificación, en la personalidad de cada uno de los personajes, para que después no queden cosas libradas al azar, porque vos decís, pero este personaje no era de tal manera, ¿por qué en esta escena actúa de tal otra? Que sea creíble. Claro, que tenga coherencia y cohesión, digamos, la historia. Y está buenísimo lo que cuenta, ¿no? Digamos, el porqué. Hay algo que se está haciendo muy viral, que son las marcas que se encuentran en la serie. Los chivos, digamos. Los chivos, que dicen que hay algunos, hay periodistas que estuvieron muy siguiendo la grabación, que trabajan con Netflix, y hay un colega que confirma que no hay grandes chivos, no es que hay grandes contrataciones, claro. Tipo, te pongo la plata y pones mi nombre, sino hay una cuestión de licencia, tipo, si pasás por un supermercado, el supermercado es el francés y es porque está en esa calle, digamos. Entonces, bueno, piden el permiso para usar el nombre, pero no hay tanta... no hay guita. Exactamente. Claro, porque hay un centro de diagnóstico, por ejemplo, que vi, que si no me equivoco es en el barrio Vicente López. Después hay una que está, una filmación, una escena en, creo que es Avenida del Libertador, donde también se ve arriba de donde pasa el tren, digamos, en el puente, se ve también una marca que parecía estar puesto a propósito, pero no. Hasta los Palmeras salen. Ah, mira vos, no te dice. Sale un afiche de que los Palmeras estaban en alguna presentación o algo así, sale de fondo. Y encima, si bien hay algo que otra persona, hoy escuchaba a la mañana, otra persona que estuvo trabajando en el rodaje, decía que hay una parte comercial que obviamente que está, pero en gran mayoría no hay grandes publicidades, digamos, no hay gran porcentaje de plata. Y hay un dato, hay una obra de un santacruceño, podría decir. Ah, sí. Que sale, que es de Diego Roa. El joven azul. Exactamente, el de los niños azules. Diego Roa lo han robado en su Instagram y demás, porque hay una escena en donde se ve una obra de él. También hay otros grafiteros conocidos de Argentina que se pueden ver en la serie. Pero bueno, hay un santacruceño que está ahí presente de alguna manera. Es un cameo muy, muy por arriba. Igual no es la primera vez que él sale. Yo creo que a él lo agregaron, porque está en todos lados. Últimamente ese santacruceño aparece por todos los lugares que ve un poco que se pone de moda. Siempre lo ponen de alguna manera en en series de Netflix hace ya tiempo. Hasta series de televisión más tiras de Telefe y demás, aparece siempre una obra de este artista. Así que nada, si no lo conocen, búsquenlo como Diego Roa. Él lo compartían en sus historias que apareció. Así que vamos a escuchar un tema musical antes de ir a la siguiente nota que aparece
¿Como banda sonora? Exactamente. Me encanta. La banda sonora que pone... Buena banda sonora, de mucho rock de argentino, ¿no? Exactamente. Del primer rock nacional hasta el más moderno, podría decir. Así que escuchamos este tema que queda excelente en el momento que lo pone, que lo elige el director, que es cuando pasa el temblor. Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas. Ya no tendremos que hablar del temblor. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. El temblor, despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame cuando pase el temblor. Despiértame. De alguna forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo, siempre mutar. Alguien dirá del otro lado qué temazo y se lo interrumpo, discúlpeme, pero tenemos entrevista pautada ya para esta hora en Radio Nuevo Día y la nota cooperativa de cada semana, en este caso, tiene una buena excusa para desarrollarse, teniendo en cuenta que se ha desarrollado el Encuentro Nacional de Cooperativas hace días nomás, este fin de semana,
en América, Buenos Aires, y tengo entendido que también en General Pico, en La Pampa, y es por ello que estamos en contacto con Carlos Alaínez, o Alaínez, me corregirá él, que es de la cooperativa La Comunitaria de Rivadavia, que brinda servicios generales y sociales, y también tiene una filial en General Pico, con un desarrollo local que es interesante y que queremos conocer, y que justamente han elegido esta forma de organización para el desarrollo de las labores en la zona del oeste pampeano, en Santa Isabel. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos Sandro y Julián desde aquí, desde Radio Nuevo Día de Río Gallegos. También somos una cooperativa y por eso desarrollamos este segmento, conociendo el trabajo de otros compañeros cooperativistas en el resto del país. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, buenas tardes. Qué bueno poder hablar a tantos kilómetros de distancia con ustedes. ¿Cómo desarrollan su trabajo día a día y también cómo es el encuentro nacional de cooperativas? Bien, dale. Si quieren contamos un poquito primero del encuentro nacional de cooperativismo. Sí. Fue este sábado 3 en la Ciudad de América, que es en el oeste bonaerense de la provincia de Buenos Aires, cerca de Trenquelauquen, Villega, que por ahí son ciudades un poco más conocidas, o más por el tamaño, ¿no? Y sobre la Ruta Nacional 33, y el domingo 4 en la ciudad de General Pico, La Pampa, ya. Entre ambas ciudades hay solo 90 kilómetros de distancia, pero bueno, ya son dos provincias distintas, pero las problemáticas y cuestiones y proyectos son bastante similares, que son las cosas más que nos unen a los pueblos de la región que las que nos separan, más allá de estar en provincias distintas. Así que un poco lo impulsamos desde ahí, desde la comunitaria. Participaron muchas cooperativas de trabajo de nuestra zona, tanto de provincia de La Pampa, Santa Rosa, Pico, de provincia de Buenos Aires, cooperativas eléctricas de servicio. Acá en La Pampa no conozco mucho la realidad de Santa Cruz respecto a este tema, pero bueno, la energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones en La Pampa, en casi todos los pueblos son prestados por cooperativas de servicio. Así que también participado de ese tipo de cooperativas, federaciones, Agrobaf, COFE, que reúne a cooperativas acá de lo que es sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, La Pampa, más vinculado al agropecuario, aunque también están federadas otras cooperativas de otras provincias. Y bueno, también de redes cooperativas de comercialización, como ECAS, que están en Buenos Aires. También nos visitó una cooperativa, tuvimos invitados internacionales o latinoamericanos, una cooperativa de Uruguay, un centro cultural que funciona como cooperativa en el Alto La Paz, Bolivia, México. Así que bien. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atentamente, Carlos. No, pasa que escuché un ruidito y digo a ver si se cortó o pasó algo. No puede ser que a veces falle el internet, pero te lo estaríamos diciendo, te escuchamos atentamente. Yo voy a, digamos, un punto más fundamental o más básico, que tiene que ver con el nombre de la cooperativa que vos integrás, se llama La Comunitaria, y digo, hay allí una concepción colectiva, no solo del trabajo, sino de la vida, básicamente, ¿no? Porque es como un sustento importante seguramente de su día a día, y pienso eso, ¿no? Y te pregunto eso por el nombre, ¿no? La Comunitaria. Sí, un poco porque en su momento, que lo decidimos allá por el 2012, era como la palabrita que sintetizaba un poco todo lo que veníamos haciendo, y bueno, y creo que fue una buena elección, un acierto, hasta incluso a veces uno ve que ahora, qué sé yo, un montón de políticas públicas o también incluso en el ámbito privado, el marketing, se usa mucho esta palabrita. Creo que justamente por la potencia que tiene, aunque a veces algunos sectores por ahí es más por una cuestión
comercial que de convicción, ¿no? De esta palabrita de la importancia de la comunidad, ¿no? Nosotros lo que vemos que, bueno, las prácticas cooperativas son parte de la identidad nacional en nuestra zona y, bueno, en muchas provincias de nuestro país. A partir de mutuales y cooperativas se crearon y crecieron ciudades y pueblos, ¿no? Cuando sobre todo los pueblos más chicos, rurales, cuando a las empresas no les convenía venir a prestar un servicio o bueno, ofrecer algún tipo de cuestión, el sector privado no lo podía hacer o no lo quería hacer porque no le convenía. Ahí estuvieron los vecinos organizados, ¿no? La comunidad organizada, y fue la que dio respuesta. O que el Estado no llegaba o que llegaba tarde. En La Pampa, por ejemplo, el sábado hablamos que las cooperativas de servicio son anteriores al propio Estado provincial. Son las cooperativas eléctricas y agropecuarias, son más viejas que la propia provincia de La Pampa, que recién en la década del 50 se convirtió en provincia porque antes era territorio nacional y las autoridades se definían desde allá, ¿no? Hay una historia muy linda que aprovecho a contar a la audiencia allá del sur, por ejemplo, la cooperativa eléctrica de Jacinto Arauz, que es un pueblo camino a Bahía Blanca, en La Pampa, que nació por iniciativa del doctor Favaloro, que inició como su práctica médica allí, como médico rural, muy querido en esa comunidad, porque a la noche la prestadora, la usina, la empresa que tenía a cargo la usina, le cortaba la corriente en la clínica, bueno, todo lo que implica, ¿no?, para los cuidados de un paciente, y porque después habían traído con el hermano una máquina de hacer rayos X de Holanda y no alcanzaba la potencia y tenía que ir a pedir a otros, como cuando tenía que hacer una placa o algo, pedirle a los comerciantes o alguna empresa de la zona que redujeran el consumo, así podían hacer la placa para los vecinos de la zona. Entonces, bueno, fíjense si no han sido importantes las cooperativas para garantizar derecho, que bueno, arraigo, ¿no?, que decimos también nosotros, porque un vecino de Jacinto Arauz se tiene que ir a la capital o a otra provincia a hacerse una placa, ¿no?, de rayos. Bueno, ahí para dar esas respuestas han estado siempre las cooperativas. No hay que perder ese legado, ese espíritu de los pioneros, en época donde, bueno, lo que por ahí se pregona es más el individualismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco es decir, cómo seguimos de acá en adelante con todas las iniciativas asociativas, ¿no? Son solo las cooperativas, son las mutuales, son los clubes, como asociaciones sin fines de lucro. Acá para nuestra zona son todo espacio de organización comunitaria fundamentales, ¿no? Tienen una raíz en su inicio, si no me equivoco, una relación con el teatro. ¿Cómo es ese trabajo y todavía siguen relacionados con la cultura, me imagino? Sí, porque es uno de nuestros ejes fundantes y porque creemos que la batalla cultural también es fundamental. Las cooperativas no solo surgen para resolver algún problema económico, productivo, de servicio, sino también para dar una batalla cultural de la solidaridad, el compromiso con la propia comunidad, y todo eso es importante y nos hace mejores y nos hace vivir mejor, con más calidad de vida, garantizando el bienestar de los afectos y demás. Nosotros particularmente nacimos con el teatro comunitario y de hecho abrimos el Congreso el sábado con una escena que habla sobre el cooperativismo agrario en nuestra zona, ¿no?, que cuenta un poco la historia de nuestros inmigrantes que llegaron a la zona y bueno, tenían todo el abuso del arriendo de la tierra, ¿no?, que se la pasaban trabajando y al final de la cosecha, entre que le tenían que dar el tanto por ciento del alquiler, después de no sé qué, después de lo que habían comprado en el almacén el arrendatario y demás, no les quedaba nada. Y que bueno, eso lo llevó a decir, ante tanto abuso en algún momento, decir, organicémonos, conformemos cooperativas y tratemos de vivir mejor, ¿viste? Y bueno, y es al feudalismo esa escena, de alguna manera, ¿no? Así abrimos con esa escena
Scala, que le hicimos, porque Scala fue un arrendatario acá en la zona, que el único que escalaba era Scala. Es un tipo que existió de verdad, un italiano que había hecho una... y arrancamos con el... Perdón, te interrumpí, ¿qué decía? No, digo que era una forma de hacerle, o le hacían frente a una forma de feudalismo, ¿no? Exacto, sí, porque eran lógicas bien... de terratenientes, feudales, que hoy un poco el campo en nuestra zona está tomando esa misma estructura. El arriendo de la tierra hoy se lleva el 50% Claro. de lo que se produce. Sí, bueno, O nosotros sea que no estamos en tierra tiene de... vigencia. No estamos en tierra, o quizá la cultura agraria aquí no es el más fuerte, digamos, o la más fuerte, pero en la zona centro de nuestro país es, uno de los sectores más pujantes, y no todo el mundo sabe que en muchos casos quienes producen la tierra no son los dueños de la tierra, entonces ahí es donde se establece esta situación de la que vos nos estás hablando, que por lo general el dueño de la tierra se la cede a otro para que la produzca y le cobra a veces la mitad de lo que produce, ¿no? Sí, está pasando, es el arriendo, es la renta. Tenemos una clase rentista fuerte en Argentina. En esta zona, y es un problema también. Te hago una consulta sobre el Encuentro Nacional de Cooperativismo. ¿Qué conclusiones llegaron? ¿En qué tipo de...? Te noto muy positivo, la verdad. ¿Qué tipo de conclusión pudiste sacar, al menos en lo personal o por ahí en lo colectivo? No sé si hicieron un análisis final de cómo van las cooperativas a nivel La verdad nacional. que también un poco lo hicimos porque estamos sobre todo muchos sectores asociativos, vemos que por todo el contexto, los ataques al asociativismo, lo difícil que está todo el panorama productivo del país, también lo hicimos un poco con eso porque vemos que muchas organizaciones, muchos compañeros, muchas cooperativas la están remando, están desanimados, vemos como una especie como de depresión, llevándolo al plano de la salud mental. También lo hicimos un poco con esa intención de como que vemos que, bueno. Bien, ahí volvemos tomamos el contacto, lo perdimos un poquito. Estamos hablando con Carlos Alaínez, que es de la cooperativa La Comunitaria, que justamente trabaja en la provisión de servicios en el ámbito rural, sobre todo, como nos contaba él, pero que también tiene, digamos, como parte de su razón social, servicios culturales y sociales. En General Pico, en La Pampa, ahí lo está recontactando nuestro querido Rodri Poloni para engancharlo nuevamente y poder seguir dialogando con él a propósito. Y nos estaba comentando un poquito de lo que fue el encuentro nacional y las sensaciones, porque son esas cosas que si no hablas con los protagonistas, por ahí no te enterás. Sí. Así que nos comentabas sobre las sensaciones de este encuentro nacional de cooperativismo. No, quedamos todos entusiasmados y todos como que nos fuimos retroalimentados. Quienes vinieron estaban agradecidos con nosotros por haber tomado la iniciativa de generar ese espacio, porque sentían que venían cansados, desanimados. Y nosotros les agradecíamos a ellos porque sabemos también del esfuerzo que es venir de Formosa, vinieron compañeros de Formosa, de Santiago del Estero, de Mendoza, que es lejos, que muchos son cooperativistas productores, o sea que tienen que dejar los animales, que tienen que dejar la verdura, que sabemos que es difícil cortar con las actividades diarias, que también nos llenaron de ánimo a nosotros y de entusiasmo por escuchar sus proyectos, sus cosas, lo que hacen. Entonces fue fortalecedor para todos. Trabajamos en distintos ejes de comercialización, de formalización, por ahí de más de las tareas de cuidados de muchas de las cooperativas. Cosas concretas es generar, redes de mucho contacto entre cooperativas para hacer intercambios comerciales. Estuvo presente la gente del Banco Provincia, que ofreció la parte, contar un poco cómo ellos trabajan con fondos rotatorios para generar microcréditos, se van a poner a disposición, sobre todo de las que estén radicadas en Provincia de Buenos Aires, pero es un esquema que también otras cooperativas
pueden llevar a otras provincias y plantear a las autoridades de sus lugares como idea, que tampoco es algo nuevo, pero bueno, uno ahí ves una experiencia concreta que está funcionando hoy. Después, ¿qué más? Se trabajó, bueno, un montón de cosas, tenemos todo sistematizado. Esta vuelta hicimos una sistematización no en papel, sino en digital, o sea que en tiempo real ya íbamos teniendo las definiciones de cada mesa de trabajo, por lo cual hoy ya los compañeros estaban retocando algunas cosas y cada organización ya le quedan las conclusiones de lo que se habló en cada mesa, para compartir con otros compañeros, más allá de que también tuvimos como un espacio de síntesis al final del encuentro, ¿viste? Pero bueno, fue mucho de eso, de ponernos de acuerdo en cuestiones concretas y bueno, porque ya no hay tiempo para andar llorando, digamos, y bueno, tenemos que ver cómo fortalecemos lazos para buscar soluciones. Estamos contentos porque también nos acompañaron muchos intendentes de la región, más de 5 intendentes, y fueron con una actitud de escucha, ¿no? De ir ¿viste? De tener protagonismo, sino de ponerse en un lugar de socios de las cooperativas. Llevaron por ahí a sus encargados, directorios, secretarios de producción, también como para tener ideas. Así que eso también estuvo bueno, acompañó también por ahí autoridades provinciales más vinculadas al cooperativismo para ponerse a disposición, que eso es importante, tener el respaldo, si no está de nación, por lo menos contar con el respaldo de los gobiernos locales y provinciales. Por último, te pregunto, Carlos, y obviamente agradeciéndote tu tiempo y los conceptos, ¿hacia dónde ves vos que va el cooperativismo? Teniendo en cuenta, ¿no?, que también muchas de estas empresas, en realidad todos hemos sufrido, ¿no?, la suba de tarifas en los servicios, bueno, una situación económica que aprieta por todos lados y que no es nada sencilla. ¿Hacia dónde ves vos que va, en tal caso, tu cooperativa y también el movimiento cooperativista? Sí, en el caso vuelvo a repetir un poco, hacer alianzas con los gobiernos locales, provinciales, en las provincias que se puedan o que tengan la voluntad en este contexto. Después, entre cooperativas, estrechar los lazos. Por ejemplo, en nuestra zona, donde las cooperativas de servicio están mejor posicionadas, manejan otros recursos, estar a la par de las cooperativas que son de trabajo, es básicamente el cuentapropismo, que se quiere organizar para buscar una salida para estar un poco mejor. Entonces, bueno, esas cooperativas que por ahí cuentan con equipos técnicos, contadores, administración, algún tipo de recurso, maquinaria, puedan estar a la par de las cooperativas que son más nuevas y que no cuentan con toda esa estructura, porque ellos son los que después son sostén de familia, que tienen que pagar los servicios y que si no tienen trabajo o se caen del sistema, después no le van a poder pagar la energía eléctrica, la factura de luz a la cooperativa de servicio. O sea, estamos todos en el mismo barco. Después, entre el cooperativismo de servicio, también a veces nos preocupan los representantes de nuestras federaciones nacionales, que los vemos medios quietos. Entonces es poder transmitirle la preocupación de lo que está pasando, de que bueno, si se privatiza Camesa, por ejemplo, va a ser un problema para muchas provincias y cooperativas eléctricas, y se va a disparar el precio de la tarifa de los servicios, más de lo que ya han aumentado. Entonces, bueno, es trabajar así. Tenemos cosas para vender, bueno, priorizar la compra de productos cooperativos. Si ofrecen servicios, contratar esos servicios, que se conozcan, que hacer los puentes. Es un poco por ahí, ¿viste? Es reconocernos, saber que estamos y bueno, ir entre todos, bueno, eso, hacer acuerdos de comercialización, de contratación, de seguir formándonos, generar los espacios. Sabemos que
las cooperativas para que puedan funcionar tienen que estar bien administrativamente, que no alcanza con trabajar todo el día en la tarea que te compete, sino que hay que tener todos los papeles al día, estar ordenados en eso, porque si no, no puedes crecer. Y agrego un poco por ahí, nosotros en este marco tratamos de mostrar experiencia concreta y lo que hicimos el domingo fue inaugurar, presentar públicamente una planta de producción de quesos que tenemos en General Pico con la comunitaria, que logró, ya tiene la habilitación el RNE, Registro Nacional de Establecimiento, el RNE, ya estamos próximos al RNPA, que es Registro Nacional de Producto Alimenticio. Ya pudimos registrar comercialmente la marca. Bueno, son todas cosas que nos van a permitir abrir mercado, tener tránsito federal, que si no le hubiéramos prestado atención a eso, viste, las oportunidades de crecer son menores. Carlos Alaínez, ha sido muy amable, esperamos charlar contigo en otra ocasión, siguiendo, profundizando y fortaleciendo los lazos entre cooperativas. Nosotros desde este sur profundo del país te mandamos un abrazo a vos y a todo el equipo de trabajo de la comunitaria. Muchísimas gracias, chicos, que anden bien, saludos a toda la gente de allá. Un abrazo grande. Carlos Alaínez dialogaba con nosotros, miembro de La Comunitaria, una cooperativa de servicios culturales, sociales, que trabaja en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa también, con provisión de servicios rurales, entre otras. Y también hablamos del Encuentro Nacional de Cooperativas que se desarrolló en América, provincia de Buenos Aires, y General Pico, provincia de La Pampa, localidades que están cercanas allí, y que justamente el fin de semana encontró a cientos de cooperativistas de todo el país dándose cita y compartiendo las herramientas, las problemáticas, las soluciones y en definitiva un camino conjunto que hace a este tipo de organizaciones, a este tipo de empresas como la que hacemos nosotros desde Cooperativa Nuevo Día. Me gustó el título que dejó, ya no hay tiempo para andar llorando. Y igual lo dice con optimismo, ¿no? Como que a veces juntarse te aviva un poco las ideas, ¿no? Sin duda. Y el espíritu, ¿no? Porque más allá de la idea, a veces uno tiene buenas ideas, pero el ánimo algo alicaído, de tanto remar y vos te encontrás con gente que quizás vos la mirás o quizás vos conocés su experiencia y están a mitad de camino de lo que vos ya lograste, otros que están el doble del camino que vos vas recorriendo, y sin duda esos contrastes te empujan, te impulsan, ¿no? Si conocí a uno que está a mitad de camino, yo digo, bueno, lo que venimos haciendo va bien, y si conozco uno que va que tiene el doble de años que mi empresa y demás, y le está yendo bien o subsiste, uno dice, bueno, se puede. Sí, puede ser que pueda llegar ahí, preguntar, ¿no? Sacarse dudas. Así que nada, me copó esto de que si por ahí, si no le preguntás a los protagonistas, no te enterás de estas noticias. Así que bueno, se las trajimos acá en Fuera de Contexto en los lunes de cooperativas. Tenemos todos los lunes una nota con alguna cooperativa del país, y ahora justo era una que fue parte del Encuentro Nacional de Cooperativas. ¿Qué te iba a decir respecto del fin de? ¿Sabés que hablando de los segmentos de Radio Nuevo Día, de Fuera de Contexto particularmente, me compré 3 plantas en Vivero Los Fresnos, en Bernardino Rivadavia 160. Me compré una Estrella Federal. Ah, muy bueno. ¿La de la hoja roja? Sí, pero pará, ¿es chica o es grande? Era gigante lo que... y debe ser como el tamaño del trípode. Bueno, la gente que está del otro lado... y un poco más grande que un termo para cebar mate, por ejemplo. Y muy bueno. Me encantó, eso me re gustó. Está buena, andá porque llegó el camión y había varias, y después me llevo una Monstera también. Porque ahora en mi casa seremos 3, ¿viste? Viviré con mi hermano y con Vicky. Entonces compré 3 plantas, una para cada uno, y las cuidaremos en conjunto. Responsabilidad compartida. Exactamente. ¿Y qué otra más? Dijiste 3. Y la otra no me acuerdo cómo se llama. El Laurentino me parece que se llama, a ver si no me equivoco. Muy bueno. Viste que cuando alguien te explica, yo siempre a veces necesito contexto.
Sí. Viste que es como, No, aparte de las plantas, yo me crié, digamos. No es laurentina. ya tenías una experiencia previa. Mi vieja siempre fue mano verde, tuvo muchísimas plantas. Y después, bueno, yo hace 14 años que no vivo con ella, más o menos, y después nunca más. De hecho, había tenido algunas suculentas y cactus y eso, y murieron por exceso de agua, creo yo. Porque, viste, a mí me pasa que al no tener todavía una rutina establecida, que eso está bueno para trasladárselo a Fernando, respecto de las plantas, la gente que ya tiene, ya sabe que el lunes, el sábado riega, ponele. En cambio, cuando vos tenés plantas nuevas, es como, uy, ¿cuándo las regué? No me acuerdo. Bueno, le echo. Y después a la siguiente, le eché, ¿cuándo fue? No, bueno, le echo agua de vuelta y ahí ya exceso de agua. Y eso lo que dice... Yo por ahí me cuelgo y digo, y después cuando la veo a la planta, como que estoy cansado, jefe. Claro. Pero resulta que es más fácil revivirla también así, ¿no? En cambio vos si le echás una banda de agua, la matás directamente. Y sí. Vos la tenés que dejar, si no murió, bastante tiempo que agarre sed, digamos. No sé si esta es la terminología técnica adecuada, pero exactamente. Es lo que he aprendido hasta aquí. Te lo resumo así nomás de jardinería con Julián. Pero bueno, picó. Viste que él dijo que iba a traer una planta para cada uno, yo ya tengo las mías. Viene ahí. Y lo vi. Me dijo, mirá cómo picó el segmento de la semana. Y yo de hecho me fui con esa planta en la cabeza, tipo, y después nada, está hermosa. No sé qué era que vi no sé si era una película o una serie que vi el fin de semana y después digo, una planta. ¿Viste? Pero vos decís, esos consumos son, ¿viste? Cuando vos decís, no me da para... Pero bueno, son 15, 16, 18 lucas por única vez y la sabes cuidar, ¿no? Y adorna un poco. Sí, en mi casa hacía falta porque no tenía nada. Y como ahora va a haber otro ámbito, decidí cambiar por ahí, digo. Ni hablar. Cambiar aires. Escuchamos un tema musical. Obvio. Del 2017. Creo que te gustaban a los chicos de Los Espíritus. Sí. Estuvieron en 2018 en Río Gallegos. Muy buen show. Y también en el Calafate. Los pude ver. Y nada. Ahora tienen otra formación y demás. ¿Estos Huracanes? Y esto se llama Huracanes. Huracanes. Lo leí del guión, lo saqué por el riff. Exactamente, vamos a escuchar Huracanes del 2017. Como mares que quiebran las rocas, o huracanes que llevan las olas. Así de fuertes somos. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Las rocas o huracanes que llevan las olas. Así de fuertes somos. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro.
viento hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Esto es Fuera de Contexto en Radio Nuevo Día, son las 5 menos 9. No se dice en ningún lado, se dice de esa manera, Julián Quirós. Son las 16:51, de última 5 menos 10, se dirá. Pero estamos ya concluyendo en la recta final de este espacio para darle pie a Javier Cebeso, que imagino que estará escuchando, así que le mando un abrazo grande. Hoy me mandó un mensaje tempranito, yo andaba en la calle, pero siempre está atento a la 100.9 y lo vamos a comprometer también que en breve vamos a ir a prender la parrilla ahí a su quincho, que ya nos ha invitado en varias ocasiones y tendremos que cumplir, estimado, sin duda alguna. El miércoles, ¿aprobado? Estuve al mando de la parrilla. Muy bueno esa parrillada, ese asado, mejor dicho. Bien. ¿Qué manera? Yo quedé satisfecho al toque porque el choripán estaba tremendo, la carne estaba tremenda. Había mucha onda. La verdad, muy lindo. Cumpleaños, festejo del trabajador. Cumpleaños de Leandro. Porque encima comimos casi a las 12 de la noche, así que se enlazaron los festejos. Es verdad que fue, sí, fue como coordinado. Festejo de Fer y Leandro. Exacto. ¿Y de MC Lux? ¿Estás llamando? Ok. Y me decía, no, la verdad que excelente. Y la torta bastante particular. Sí. Polémica. Pero divertida, me dejó. Es para una anécdota, básicamente. Sí, porque bueno, los cumpleañeros eran uno de Boca y uno de River, así que. Estaba cortada la mitad. Estaba como una línea a la mitad, una grita y festejaron. No lo había visto yo, pero nada, había buena onda y me encantó. Ahí vamos a la siguiente entrevista. Vamos a concluir con la tanda de entrevistas. Después de las 5 les dijimos, Javi Cebeso va a estar en diálogo con un productor musical desde España, ¿cierto? Exactamente, desde Tenerife. Va a hablar con un productor musical y músico que hace un tributo a los Enanitos Verdes en España, y va a estar en diálogo con Javier Cebeso, conductor de Rock and Frío, que va después de este programa, después de las 5, ya lo escuchan en vivo a Javi. Perfecto, pero antes vamos a saludar al presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Jorge Avendaño, quien fue parte el jueves pasado, el 1 de mayo, de los anuncios oficializados de una inversión de más de 94.000 millones de pesos para toda la provincia de Santa Cruz en obras de distinta índole, y en muchas de ellas las mismas atañan justamente a la empresa de servicios públicos. Y es por ello que estamos en contacto con Jorge Avendaño. Muchas gracias por atendernos, Avendaño. Buenas tardes, ¿cómo le va? Julián y Sandro, o Sandro y Julián en realidad. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, por suerte. Imagino que ustedes, de alguna manera, motivados, ¿no?, por estos anuncios, dado que hoy nuestros compañeros a la mañana charlaban con Marcelo de la Torre de Distrigas, y él contaba, digamos, el entretelón, digamos, de estos anuncios, en el cual ustedes, los distintos entes, tuvieron que trabajar fuertemente para justamente poder elaborar una propuesta que fuera incluida justamente dentro de estos 94.000 millones que vienen también a colación de aquel acuerdo rubricado con YPF semanas atrás, y por el cual justamente se pueden llevar a cabo estas obras. Sí, mira, nosotros cuando nos hicimos cargo nos encontramos con un panorama muy devastador en cuanto a los servicios energéticos y también de saneamiento, agua y cloaca. Había una desinversión muy grande en toda la provincia, en eso también está incluido Río Gallegos, y la verdad que era muy el atraso que había en el mantenimiento de los servicios era muy grande,
y las consecuencias se veían a diario en el mal servicio que se estaba prestando. Hicimos un relevamiento en toda la provincia y se comenzó a trabajar en la coyuntura para poder ir mejorando dentro de las condiciones en las que estábamos, ir mejorando los servicios poco a poco. Fue un año, el 2024 fue un año de trabajar mucho en la coyuntura y también pensando en el mediano y largo plazo. Dentro del mediano plazo comenzamos con los reglamentos que veníamos armando a hacer los proyectos de cada localidad. Para esto se fue hablando mucho también con los intendentes, con los concejales, para ver cuáles eran las inquietudes que tenían, las necesidades de servicio que necesitaban también los municipios, y la gente nuestra que estaba en cada localidad. En base a eso se hizo un reglamento muy bueno, digamos, muy amplio, y se comenzaron a realizar los expedientes para transformarlos en licitaciones de materiales y en licitaciones de obras con empresas públicas, ¿no? Faltaba la financiación, así que como no teníamos la provincia no tenía los ingresos que en gobiernos anteriores llovían todo el tiempo, no se olviden de los famosos ATN que llegaban a diario. La provincia de Santa Cruz, con el gobierno de Milei en sus funciones, se cortó con todo eso, y por lo tanto no le sobraba un peso a la provincia, ni menos a servicios públicos, y tuvimos que organizarnos en nuestra administración, que fue una administración austera, a fin de que los fondos sin malgastar en gastos superfluos como había antes, y reduciendo todos los gastos que no fueran específicamente para mantener un servicio tanto de agua como de energía y cloaca. Esto nos llevó a resultados positivos, ya que pudimos en esa restricción de gastos que no tenían sentido, pudimos volcarlo a los servicios y de ese modo pudimos afrontar la coyuntura durante un año 2024 bastante importante. Se mejoraron muchísimo los servicios en todas las localidades, en el servicio de energía se fueron reforzando todas las líneas. Acá en Río Gallegos levantamos y mejoramos todo lo que hacía a la reserva fría. Cuando nos encontramos nosotros con la empresa en nuestra función, el día que asumimos, la reserva fría no existía, y la llevamos de tener un grupo que solamente generaba 8 o 9 megas, lo llevamos a hoy, tenemos 3 grupos generando en 37 megas. Esto se pudo ver cuando fue la emergencia de Transener, con los cortes en toda la provincia. Teníamos ya recuperado 2 turbinas, dos grupos generadores, y teníamos una potencia de 32 megavatios, y hoy tenemos 37, o sea que podemos afrontar las necesidades de energía ante un corte del interconectado. Abeldaño. Todos fueron trabajos que se fueron afrontando, como dije, en la coyuntura, necesitábamos reforzar los servicios, se recuperaron las plantas de osmosis de Puerto Deseado, de Caleta Olivia. Hoy también en Caleta Olivia estamos generando una producción de 8 millones de litros. Cuando nos hicimos cargo producía solamente 1.600.000, cuando mucho. Y bueno, fueron todos trabajos que se fueron realizando, pero no dejando de pensar hacia adelante, hacia un futuro, y para ello sí se relevaron y se hicieron todos los proyectos necesarios como para, esperando buenas nuevas. Esas buenas nuevas llegaron con el acuerdo que firmó el señor gobernador Claudio Vidal y el ingeniero Marín de YPF, y ahora estamos presentando, de acuerdo conforme a cómo lo exige el plan unirse, para tener toda la artillería, digamos, preparada para cuando entren los fondos a través de unirse, ya presentarlo para su aprobación definitiva y lanzar los distintos trabajos. Algunos serán por licitación, otros por trabajos propios de la empresa, pero bueno, tenemos licitaciones de materiales que ya se están pidiendo y concursos que se van a hacer con empresas constructoras.
Para el oyente que está escuchando, vecina de Río Gallegos, se anunció que también van a haber obras eléctricas y de alumbrado para el barrio San Benito y el Madres a la Lucha. ¿Qué le podría adelantar al vecino sobre estas obras y cómo mejoraría su calidad de vida y qué tiempo estimado se espera para que vean esos resultados? Mira, nosotros tenemos un programa de trabajo, un plan que abarca todos los barrios digamos, de Río Gallegos. En cada localidad pasa lo mismo, ¿no? Se van a hacer las extensiones de línea de baja y media tensión y también la luminaria. Con respecto a la luminaria, nosotros tenemos ya preparado una licitación que sale ahora en pocos días, de 15.000 luminarias para toda la provincia. 15.000 luminarias para toda la provincia. Gallego está incluido en ello y en cuanto tengamos la apertura de esa licitación, es una inversión de 2.250 millones. Cuando tengamos esos productos, esa licitación abierta y adjudicada, en la medida que vayamos recibiendo los productos, los iremos instalando en todos los barrios. El objetivo final es que todos los barrios de Río Gallegos tengan la línea de baja y media tensión y iluminación. Así que estamos en pos de ese resultado y hacia allá vamos. Como también, ¿no?, la obra pública bien entendida y bien desarrollada redunda en beneficios, ¿no?, en ampliación de derechos o en la correspondencia de los derechos a servicios básicos, ¿no?, para muchos vecinos. Cuando, le hago esta pregunta, cuando justamente la obra pública en sí, ¿no?, está tan mirada de reojo, sobre todo desde el ámbito nacional, ¿no? Mire, la obra pública controlada no tiene por qué levantar sospecha de ningún tipo. Si entendemos que los funcionarios de los entes públicos y los propietarios de las empresas llevan adelante una relación correcta de obligaciones y derechos mutuos ante una licitación, ante el compromiso de llevar adelante una obra en beneficio de las comunidades, no tiene por qué haber sospecha de ningún tipo. Cuando las obras se controlan y se inspeccionan como corresponde, no hay ninguna desviación posible. En ello está la honradez, el compromiso que debe tener toda la gente involucrada dentro de una obra, desde el más alto hasta el más pequeño. Yo soy un funcionario que me ha tocado ser en otras épocas gerente provincial de saneamiento desde el año 93 al 2000 y le puedo asegurar que se hicieron obras, por ejemplo, las plantas de líquidos locales en todo el franco norte de la provincia de Santa Cruz. Se hicieron 14 obras a través de Lenosa en ese momento y teníamos un cuadro de inspectores con órdenes de servicio, con los famosos cuadernos de orden de servicio, donde se volcaba y se registraba todos los pasos de una obra. Y las obras se hicieron en tiempo y forma y no había ningún tipo de inconvenientes. Posteriormente, años posteriores, los inspectores fueron desapareciendo, las obras se hacían sin control y llevó a lo que llevó, lamentablemente, en todo el país. Pero bueno, hoy estamos ante un cambio de época, donde también un cambio de paradigma en la provincia de Santa Cruz, con el gobernador Claudio Vidal, un trabajo férreo que lleva adelante, con todo su gabinete, con todos nosotros, que yo también me incluyo dentro del gabinete, porque así lo estamos, y con un compromiso serio de venir a trabajar en pos de la comunidad, de la provincia. Tenemos una oportunidad histórica de recuperarnos. Todos saben, nadie se puede hacer distraído acá, de cómo quedó una provincia después de 20 años de gobiernos que no pensaron en mejorar a la comunidad de Santa Cruz, sino que estaban con otra mira, cada cual que se haga cargo de lo que le corresponda, pero los resultados hablan por sí solos. Hoy hay un cambio de paradigma y estamos en recuperar una empresa que dejó de prestar un buen servicio a la comunidad y hoy queremos recuperarla porque la gente que está en la conducción de esta empresa es gente de toda la vida de la misma,
y conoce cada rincón de la provincia y sabe de las necesidades que tiene la localidad en sus distintos lugares de emplazamiento. Tenemos un compromiso muy grande, muy fuerte con nuestro gobierno y también tenemos el apoyo de un gobierno y toda su conducción para con la empresa, para que la saquemos a flote, para que recuperemos esta empresa que es una hermosa empresa, pero lamentablemente fue mal conducida y se llegó a niveles insospechados de financiamiento, de desprestigio, porque hay que decirlo sin pelos en la lengua, nos duele en las condiciones que recibimos esta empresa, la queremos, la amamos y la vamos a recuperar entre todos, porque esto no es función de un funcionario determinado, es la función de todos los cuadros profesionales, técnicos, operarios, que hoy han entendido el mandato ya desde el año 2024 y en pos de ellos siguen trabajando y esforzándose con los medios que tienen, porque escasean en muchos sectores, pero poniendo el lomo todos los días y con la fe y la confianza que nos vamos recuperando poco a poco. Los resultados están a la vista y así como hemos recibido 12 camionetas nuevas para reforzar las áreas operativas, vamos a seguir reforzando las mismas con vehículos livianos, con maquinaria que no tenemos, como retroexcavadoras y demás equipos. Esto que ha sucedido, que se ha gestionado a través del gobierno provincial, con autoridades nacionales, a través del gobernador Claudio Vidal, es un gran mérito, es un gran trabajo que se logró, y esos fondos son cruciales para levantar Santa Cruz, para darle otro perfil y volverlo los servicios son básicos para la producción que tiene que tener esta provincia, como llámese el caso del puerto de Caleta Paula de Caleta Olivia, que con los acuerdos que se están llevando adelante va a pasar a tener una producción y a ser un eje productivo muy importante en la ciudad de Caleta Olivia, en toda la zona norte, y nosotros tenemos que llevar la energía necesaria y el agua necesaria para que el puerto se pueda abastecer y poder desarrollarse, porque es fuente de trabajo genuina para Santa Cruz. Y así estamos comprometidos en cada punto de nuestra querida provincia. Esto lo vuelvo a repetir, es un gran logro y estamos todos muy satisfechos, muy contentos, con más pila, nunca las perdimos, pero más recargados todavía, en pos de un futuro que creo que todos los santacruceños nos merecemos. Avendaño, es usted siempre muy amable para con Nuevo Día cada vez que lo requerimos y por eso le agradecemos. No, gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de poder transmitirle a la población de Santa Cruz el sentimiento de gente que se levanta todos los días a trabajar con virtudes, con algunos errores, somos humanos, pero siempre pensando con una mentalidad transparente, clara, con cosas, digamos, fuertes para mejorar a nuestra empresa y a no bajar los brazos. Un abrazo, buena semana. Buena semana para ustedes también. Muchas gracias. Jorge Avendaño, presidente de Servicios Públicos, dialogaba con nosotros. Estamos pasados 9 minutitos, Sandro, así que nos despedimos. Vamos a poner un punto final a esta edición de lunes de Fuera de Contexto. Quizá mañana estén sus cotitulares correspondientes, si no, haremos las veces de suplente nuevamente sin ningún tipo de problema. Ha sido un placer compartir esta tarde. Tenemos que tener un programa Sandro y yo, me parece. Sí, y Rodri ahí. Exactamente. Sí. Bueno. Rodri, Rodri porque hay otro Rodri que está de vuelta, Hay mucho Hoy lo vi. Sí. Bueno, Rodrigo Redondo es el otro. Sí, me parece que mañana vuelve al aire de Radio Nuevo Día para todas las millones, creo, de personas que estaban preguntando por su existencia y por su presencia. No fue despedido, sí, le garantizamos unas vacaciones en Aruba, no estuvo con señal, por eso no estaba aquí, pero ya está entre nosotros. Y lo disfrutaremos mañana por la mañana. Sandro, un gusto. Un gusto. Nos reencontramos mañana de 3 a 5. Esto Fuera de Contexto. Beto Barría, Claudia Rataro, Sandro Díaz, Rodrigo Poloni en la selección musical. Mi nombre es Julián Quirós. Los dejamos
Y le agradecemos y le pedimos disculpas a Javi Cebeso, que viene ahora con Rock and Frío hasta las 7 en Radio Nuevo Día. Quédate, que recién arranca la semana y tenemos un montón para compartir con vos en el aire de Radio Nuevo Día. Hasta mañana, chao.